Hola Sofía, hola Hola, otra buenos vez. días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estamos aquí en la quinta mesa de invitados especiales, diálogos expertos, con Sofía Sienra que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias Sofía por aceptar la invitación que te hiciéramos, pues para participar con nosotros en estos diálogos que han sido un poco intensos, un poco cargados también de especulación en buena medida y de también las seguridades que teníamos ya prepandemia, horrible además llamarle así a una época que pensamos que no se iría y esperamos que no se vaya del todo todavía, pero ya estamos empezando a tomar esas precauciones lingüísticas o de comunicación para nombrar esta época compleja en la que nos encontramos, quizá un impas, quizás una detención, en donde vale la pena pensarnos junto a los otros y pensar también qué estamos haciendo en el mundo y qué estamos haciendo con nuestros campos y nuestras disciplinas. Pues estamos en el 16º Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño. Bienvenidos a todos y a todas. Eh, vamos a comenzar platicando en este quinto diálogo, como decía, con Sofía Sienra. Y voy a leer rápidamente una breve ficha de su trabajo. Sofía Sienra es de Montevideo, Uruguay. Actualmente es doctoranda en Artes por el IMBAL y docente en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus campos de interés se centran en los estudios visuales latinoamericanos, así como en los cruces entre estética, política y tecnología. Ha coordinado junto a otros colegas el libro La imagen como pensamiento en el 2014 y ha participado en exposiciones artísticas y eventos académicos en Uruguay, México, España, Canadá, Inglaterra y Hong Kong. Es defensora de la cultura libre y las metodologías hacker. Pues bienvenida de nuevo, Sofía, muchísimas gracias y pues te doy el micrófono para que nos compartas. Explico rápidamente, por quien no haya asistido a estas o no haya visto estas sesiones, que primero Sofía va a plantear un poco en qué está ahora, cuál es su trabajo reciente, y después va a mostrar también unas imágenes, y después vamos a hacerle unas preguntas que recopilamos entre distintas personas alrededor del tema o de los temas que ella trabaja. En fin, entonces ahora sí te doy el micrófono, Sí, Sofía, muchas gracias. bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Para mí es un honor poder estar acá. Quiero agradecer la invitación de César para sumarme a esta conversación sobre la educación y las artes en tiempos de pandemia. Porque, bueno, claro, sin duda nos encontramos en estas circunstancias extraordinarias y que podríamos pensar que son cambios de carácter epocal, ¿no? Entonces, es un momento bisagra, ¿no? Donde la capacidad de imaginar y actuar de maneras diferentes no es solo posible, sino como hasta necesaria, ¿no? Pero creo que no se trata quizás solo como de adaptarnos a las circunstancias, sino como también de inventarlas desde nuestras propias coordenadas y agendas, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido la posibilidad de ir escuchando a lo largo de los días bastantes experiencias, reflexiones, y creo que ha sido muy estimulante porque también he generado muchísimas resonancias con lo que se ha estado planteando. Yo misma me encuentro en un proceso de investigación artística actualmente y también soy docente por vocación y por convicción. Sobre todo soy muy defensora de la educación pública y pienso que las universidades son agentes fundamentales para el cambio social, ¿no? Entonces, creo que me siento muy interpelada con todas estas preguntas y formas de repensar nuestras prácticas artísticas y educativas, ¿no? Entonces, si les parece, primero voy a contar un poquito, dar un poco de contexto desde dónde hablo, o sea, de dónde vengo un poquito, y ya después más adelante me gustaría compartir también algunos puntos que considero muy relevantes de estas discusiones, y también quizás compartir un poco de las metodologías hackers y de la crítica tecnológica en relación a las artes y a la educación, ¿no? Entonces, para contextualizar un poco, y creo que ya lo mencionaba César, yo sitúo mi trabajo en la intersección entre estética, política y tecnología, y todo esto permeado por un gran interés hacia y prácticas
digamos, hacia la cultura libre, al movimiento de la cultura libre, también con fuerte pregnancia de las perspectivas decoloniales y hack feministas, ¿no? Entonces, yendo quizás un poquito hacia atrás, les cuento que yo me formé en la Universidad de la República, en Uruguay, cursando 2 carreras de manera paralela, gracias a un sistema educativo público que considero notable, y también, bueno, gracias a muchas circunstancias y a muchas personas, pero bueno, la cuestión es que tuve la posibilidad de cursar de manera paralela la carrera en artes visuales, donde en particular me derivé, digamos, hacia las artes electrónicas, y por otra parte también me dediqué a la carrera de las ciencias de la comunicación. En particular me interesé mucho por la realización audiovisual, pero también por la crítica mediática, ¿no? Entonces, lo menciono esto no solo porque, digamos, eso como que me ha permitido contrastar prácticas y ampliar quizás bagajes o corpus teóricos, sino que creo que desde muy temprano pude experimentar la transdisciplina, este tránsito entre saberes, ¿no? Donde en la mañana tenía como unas formas de hacer y de pensar, y en la tarde otras, ¿no? Entonces, eso en realidad fue generando como esta experiencia muy fuerte en torno al tránsito entre saberes, a una especie también como de contraste entre modos de significar el mundo y de habitarlo, ¿no? Y entonces como que siempre he estado como con un pie en un lado y con el pie en el otro, y eso, esta posición como un poquito como marginal o limítrofe, siento que es a veces muy propicia para poder como tener esta apertura, ¿no? También en el conocimiento. Entonces eso ha sido como muy relevante y por eso lo menciono, pero también de mi experiencia allí en Uruguay, creo que fue muy relevante todo este énfasis hacia lo colectivo. Me refiero a que, por ejemplo, la realización audiovisual, por ejemplo, es una práctica eminentemente colectiva, y asimismo las artes electrónicas, quizás a diferencia de algunas otras prácticas artísticas, en donde todavía es muy pesada como la idea del artista como genio individual. En las artes electrónicas generalmente siempre trabajamos en colectivo, y entonces como esta idea de la creación colectiva para mí es muy importante, ¿no? Y también otra cosa que de esta experiencia ha sido la experimentación o mi desempeño como en la militancia, ¿no? Es decir, en las asociaciones de estudiantes, y todo eso es relevante para mí porque tiene que ver con la capacidad de autoorganización, es decir, de la toma de decisión conjunta, de poder hacer actividades que nos interesen desde nuestras, ¿no? Como estudiantes, es decir, no solamente insertarte como en un sistema y, digamos, ir transitando por donde se dice que tenés que transitar, sino también un poco crear tus propios espacios de manera colectiva. Eso creo que me ha asignado, ¿no? De manera muy, muy, muy fuerte. Y bueno, y ya luego yo quería continuar con los estudios, y en ese momento en Uruguay no había ninguna oferta académica de posgrado en artes o cultura visual, porque bueno, cabe destacar que sí, que es una escala mucho más pequeña, ¿no? O sea, hay 3,5 millones de habitantes, y si bien la educación pública creo que acapara más del 90%, a veces la oferta académica no va tan rápido, ¿no? Entonces, creo que el año pasado sacaron un posgrado en arte y cultura visual, pero bueno, en ese momento yo no tenía opción en mi propio país para seguir estudiando, entonces tuve la maravillosa oportunidad de venir a México, que fue como un cambio que me marcó, digamos, a nivel personal y profesional, y bueno, y entonces acá llego hacia los estudios visuales en la Universidad Autónoma del Estado de México, que es un programa que considero bastante arriesgado, ¿no? Y que tiene este carácter indisciplinado, que a mí tanto me interesa, ¿no? Como entre lo transdisciplinario y lo indisciplinado, es decir, como una especie de incomplicidad respecto a la propia disciplina y sus campos, que en ocasiones pueden tender hacia lo dogmático, ¿no? Entonces, esta apertura hacia los estudios visuales me resultó muy interesante, y sí me gustaría comentar algunas cosas sobre los estudios visuales.
decir que, bueno, que en esta apertura, por supuesto, no solo entran las prácticas artísticas, sino que entran un montón de manifestaciones, entre las que se incluye, por supuesto, el diseño, la arquitectura, el cine, la publicidad, pero también no se limita a eso, sino que también aborda el problema de la imagen, quizás de manera más ontológica, y el problema de los imaginarios, ¿no? Y de la circulación mediática. Incluso podríamos decir que desde los estudios críticos de la visualidad no es el conjunto de las imágenes o el universo de lo visible, ¿no? Sino que la visualidad es la matriz desde la cual se organiza la visión y se distribuye lo visible y lo invisible. Entonces, me parece como muy interesante como esta posibilidad. Los estudios visuales trabajan en la imbricación, digamos, entre el ver, el saber y el poder. Y estas construcciones de la mirada y las relaciones de mirada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí esta idea que se llama, que es el ocularcentrismo occidental, que es como la supremacía de la visión y del ojo, ¿no? Y que es muy propia como de la epistemología eurocéntrica también, es todo un paradigma epistemológico y también es el fundamento de cierto ejercicio del poder basado en la vigilancia, ¿no? De esta idea del ojo absoluto y de la supervisión, ¿no? Entonces, este ocularcentrismo, digamos, a tener como una visión crítica, digamos, no es darlo por sentado, sino cuestionar como estas supremacías de entre los sentidos. Y entonces, claro, por supuesto, desde estas críticas no entran como muchísimos factores que no son solo, por ejemplo, análisis formales, sino se hacen patentes como las dimensiones económicas, materiales, geopolíticas, institucionales, ideológicas, es decir que la visión y lo visible no es un asunto meramente biológico, ¿no? Sino que es un asunto ideológico, ¿no? Entonces eso me parece como muy interesante. Y bueno, ya llegando un poquito como a la actualidad, tengo la fortuna de estar en el programa del doctorado en artes del INVAL, como parte de la primera generación. Y bueno, ahí en lo que estoy trabajando actualmente es tratando de desmontar o de abordar algunos mitos y discursos hegemónicos en torno a las culturas digitales, como puede ser la idea de inteligencia artificial, que yo siempre la digo entre comillas, porque hay que ver qué tan inteligente y qué tan artificial es la inteligencia artificial, o sea, de alguna manera se utiliza como un producto de marketing, ¿no? Para asombrar, ¿no? Para apantallar, pero creo que hay muchas cosas ahí que desentrañar, ¿no? Entonces, bueno, también por supuesto esto implica problematizar el concepto de técnica y de tecnología, y mencionar que también en los últimos momentos me estoy acercando a las reescrituras tecnológicas, por ejemplo, a cargo de Eugenio Tiselli, que estuvo por aquí inaugurando el simposio, y que para mí ha sido como muy fascinante poder tener como acceso también a estas voces que están creando también, ¿no? Y problematizando la tecnología. Entonces, bueno, llego hasta el punto de hoy, y bueno, me gustaría como mencionar algunos elementos que se han mencionado a lo largo de este simposio y que creo que son puntos neurálgicos, ¿no? Para pensar estas cosas que nos competen. Y bueno, entonces, una de las cosas que me parece así fundamentales es algo que dijo la doctora Blanca Gutiérrez, también en la primera mesa. Dijo, y cito, no se trata de hacer lo mismo que antes, pero ahora en línea, ¿no? Y ella apelaba como a repensar nuestras prácticas y a arriesgarnos, tanto como artistas como docentes. No, y yo pienso que es muy importante lo que ella dice porque no se trata de la lógica de la adaptación, sino de la lógica de la transformación. O sea, digamos que si observamos un poco la retórica de las capacitaciones y de todo, es como que nos tenemos que adaptar. Y eso para mí es un poco riesgoso, porque desde mi punto de vista tiene mucho que ver con una resignación, ¿no? Con una aceptación, y en donde tenemos que adaptarnos a las reglas que otros imponen y ante las cuales nosotros no tenemos capacidad de negociación ni capacidad de agencia. Entonces, eso me parece muy riesgoso. Creo que es necesario como repensar de manera mucho más profunda nuestras prácticas y transformarlas, ¿no? Entonces,
todo esto de la capacitación, de obtener herramientas digitales, es, digamos, lo que nos enseña, lo que apela es a que nos convertamos en buenos usuarios, ¿no? En usuarios eficaces. Pero creo que, bueno, no se trata solo de eso, se trata de una alfabetización digital crítica que vaya mucho más allá de simplemente saber usar una plataforma privativa, ¿no? O sea, tenemos que ir a otras capas, ¿no? Hacia otras capas mucho más, no tan superficiales, ¿no? Ese como primer punto. El segundo punto es algo que está relacionado con esto, que es la defensa de los derechos digitales y la soberanía tecnológica, que tiene que ver con el tratamiento de nuestros datos en este contexto del extractivismo de las plataformas sociodigitales. Y también la doctora Gutiérrez mencionó algo al respecto, porque en esa primera mesa dijo, bueno, algo así como que esto iba a estar guardado para ser visto, y que era interesante como pensar nuestra relación, nuestra propia imagen y las lógicas de distribución y de exhibición de nuestra imagen. Y creo que ese es un aspecto muy, muy relevante, porque de alguna manera asumimos, digamos, las universidades públicas latinoamericanas han, por ejemplo, siempre defendido mucho la autonomía, ¿no? Y ahora como que de buenas a primeras se privatizó, digamos, el espacio del aula, ¿no? Se privatizó, parece que se delegó de manera se claudicó muy rápido, digamos, cuando, digamos, que la cuestión de la autonomía ha sido una defensa acérrima, incluso con sangre, ¿no? De defender el espacio universitario por fuera de los intereses económicos y políticos de turno, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no sé qué ha pasado, no sé si se piensa que quizás porque se trata de algo en el entorno digital es como menos real o menos relevante, no sé si es porque, digamos, las instituciones no sabían qué hacer y entonces se fueron rápido con estas soluciones, ¿no? Este solucionismo tecnológico, y entonces, bueno, hay que solucionarlo ya, hay que tener la clase para este semestre y vamos a hacerlo y están estas herramientas y bueno, se puede entender que claro, que nos agarró desprevenidos y que había que solucionarlo, pero creo que de todas maneras es una alerta, sobre todo en la educación pública, que se haya claudicado, o no sé si se está debatiendo, si se está apelando por generar otro tipo de plataformas, o si, digamos, que la intromisión de las corporaciones GAFAM, que vulneran los derechos de la comunidad universitaria y que generan todo tipo de abusos y de extractivismo en el manejo de los datos, va a ser lo que no se va a modificar, o si, por el contrario, es un punto, digamos, que como universitarios o como parte de la sociedad civil hay que discutir un poco, ¿no? Entonces, bueno, estas dos cosas tienen que ver mucho con esta idea de los tecnoentusiasmos, ¿no? De la aceptación acrítica y de no ver, digamos, como las condiciones materiales, los modos de producción, las medialidades, y yo también lo entiendo porque digamos que muchas veces lo que nos preocupa más son como los fines y los objetivos, y los fines y los objetivos de la educación son muy nobles, ¿no? Y queremos participar, ¿no? Como ahora queremos participar, queremos sumarnos, y bueno, y quizás ahora estamos en Facebook o en Zoom, ¿no? Pero como que el fin es más importante y lo dejamos en un segundo plano. Me parece que está bien, pero que no lo olvidemos, o sea, que eventualmente sí profundicemos en ese aspecto, ¿no? Y bueno, y el tercer punto que me gustaría destacar de esta discusión tiene que ver con el compromiso con la emancipación. Es decir, yo pienso que el ejercicio crítico cobra relevancia solo cuando va de la mano de una voluntad de transformación y de lucha en contra de las estructuras de opresión. Es decir, de poco sirve señalar lo apocalíptico si es para quedarnos paralizados. Es decir, puede resultar tentador como regodearse en el señalamiento de las asimetrías, los abusos, y proclamar un poco su inexorabilidad, es decir, alertar que no hay salida. Entonces, esa idea de que no hay nada por hacer es reforzar la aceptación. Entonces, yo pienso ahí, por ejemplo, en dos autores contemporáneos que
que han sido bastante sobresalientes, o bueno, en términos de popularidad o notoriedad, que son Byung-Chul Han y Harari, ¿no? Como así, bestsellers, ¿no? Sobre el poder totalitario de la era digital, alertando sobre el dataísmo, ¿no? Como el culto a los datos, ¿no? Y entonces se presentan como relatos críticos e incisivos, pero sin embargo, digamos, son bastante complacientes, son elogios de la inacción, son apologías de la resignación, y no por nada son los libros de cabecera de los magnates de Silicon Valley, ¿no? Y de buena parte del sector conservador de nuestra sociedad, ¿no? Porque en realidad lo que hacen es decir que no hay nada que hacer, parten del capitalismo como premisa incuestionada e incuestionable, y por supuesto tienen como una retórica muy simplista, ¿no? que anulan las contradicciones, las contingencias, las tensiones, las luchas, las alteridades, y no ven más que al sujeto como resultado del poder o de las estructuras de las estructuras de opresión, ¿no? Y ahí el sujeto no tiene más que quedarse, ellos apelan como a quedarse contemplando en soledad, ¿no? Y entonces creo que es muy riesgoso. Yo creo que si vamos a hacer una crítica tecnológica, tiene que ser desde este compromiso con la transformación, ¿no? No solamente como para señalar lo horrible que es, ¿no? Entonces, esos son como elementos que considero muy, muy relevantes. Y para cerrar con este primer bloque de mi intervención, les quiero hablar un poco de las metodologías hackers, pero quizás mejor que eso les voy a mostrar unas imágenes. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla. Sí, ahí creo que se ve, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. Ok. Bueno, creo que esto lo pueden leer. Se puede hacer casi de todo y ser un hacker, se puede ser un carpintero hacker. Voy a ir pasando las imágenes y ya lo conversamos un poco. Esta es la serie de Cao Guimarães, Gambiarras. Y ahora les voy a mostrar unas poquitas imágenes que creo que van en el mismo sentido, del cubano Ernesto Orosa. Ok. Objetos reinventados. Y esto tiene que ver con un proyecto de desobediencia tecnológica. A ver, voy a dejar no sé si dejo de compartir. ¿Ya dejé de compartir? Sí, ya. ¿Sí? Ok. Bueno, estas imágenes me parece que sirven como puntapié para hablar de esta idea de las metodologías hacker, ¿no? Que tiene mucho que ver quizás que puede ser como muy cercano, ¿no? Este tipo de intervenciones. Creo que acá en México me dijeron que se llaman como hechizos o algo así, y que también creo que en Chile se alude como a esta idea del hechizo, ¿no? Y entonces a mí me gustaba pensar la idea de hackear o de los hackers más allá como del estereotipo, ¿no? Del estereotipo del hacker como este hombre blanco, solitario, experto, programador, incluso asociado como a las actividades criminales, ¿no? Como robar cuentas o estafar como agente. Creo que eso no es, digamos, lo que quiero plantear cuando hablo de metodología hacker, ¿no?
O sea, cuando, digamos, pensamos en este estereotipo del hacker, que también incluso se asocia como algo malo, digamos, oscuro, es un poco también el mismo movimiento que se hace con la criminalización de la piratería, ¿no? Como asociarlo como algo que mejor no te acerques como a esta idea de hackear, y que es un poco como desanimar a la gente que explore, ¿no? Que abra sus ordenadores, que quiera como conocer cómo funcionan las cosas, y no, mejor no te metas a la deep web, te vas a llenar de virus, o no sé, como que es todo este miedo, ¿no? De no meterte, y si no usar todo como perfecto, como ya te viene dado, y no quieras como ir más allá, ¿no? Entonces, yo creo que esta figura del hacker es como muy limitada, ¿no? De hecho, desde los hack feminismos también se habla mucho del lugar de las mujeres, ¿no? En la tecnología. Pero bueno, me parece que es importante, por supuesto, hackear las máquinas, pero me interesa mucho plantear los modos de hacer del hacker, ¿no? Entonces esto tiene que ver por ejemplo, con la curiosidad, con la necesidad de comprender cómo funcionan las cosas y no solo utilizarlas. También en su práctica, digamos, o de manera más ontológica, podemos entender el hackeo como una intervención que modifica, subvierte o resignifica los códigos existentes, ¿no? En este caso, de las imágenes que les compartí, vemos una alteración en los usos y en las funciones que han sido prediseñadas, ¿no? También acá hay como algunos valores asociados como con la reutilización, con el reciclaje, con esta idea como del desecho, de la obsolescencia y de la habilidad popular, del ingenio popular como para generar prácticas, digamos, desviacionales, ¿no? Frente a lo que se nos es dado como desde el diseño de cómo debe ser usado o para qué sirve cierto objeto, sino que hay como desobediencias tecnológicas, ¿no? Como lo plantea Ernesto Oroz. Entonces, bueno, esto por supuesto, si hablamos de desobediencia tecnológica, para hablar de las imágenes, por ejemplo, que les compartí, de alguna manera supone concebir lo tecnológico no solamente como el universo de lo computacional, ¿no? O sea, nos implica, digamos, pensar que lo tecnológico tiene que ver con una mediación con el mundo y que rebasa, por supuesto, el universo del informático, de los dispositivos digitales, de los aparatos y de la alta precisión, ¿no? Sino que la tecnología es una dimensión de lo humano y no una entidad metafísica, como ahora con esta idea de la inteligencia artificial se quiere como plantear como esta idea de que es una entidad metafísica, que es objetiva, que es neutral, y bueno, no hay nada más humano que una máquina, ¿no? Entonces está plagada de sesgos y de ideología, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología tampoco podríamos concebirla solo como una herramienta, sino que me parece más interesante concebirla como un entramado sociotécnico, ¿no? No, entonces salir como de esta lógica de la herramienta, es una visión instrumental, ¿no? Pensar solo en términos de la herramienta, sino que tiene que ver con las conformaciones sociotécnicas, ¿no? Que abarcan muchos aspectos. Entonces, bueno, esta idea de la ética hacker podría tener que ver mucho con las metodologías hacker, ¿no? Porque el hacker no se mueve digamos, por la lógica de la competencia y del lucro, al menos este hacker del que estoy hablando, porque hay otros hackers que luego son contratados por Microsoft o por las empresas con otros fines, pero no me refiero a eso, sino como a la ética hacker, que tiene que ver mucho con la colaboración, con la compartición, con la cultura libre, con la defensa de la privacidad, con el procomún, ¿no? Entonces, no se trata solo de apropiar, sino de desapropiar, que también es algo como interesante, porque en la lógica de la apropiación todavía estamos como en esta lógica de la propiedad privada, ¿no? Entonces me apropio de algo. En cambio, la desapropiación implica un gesto que luego se hace público como una herramienta de conocimiento pública, ¿no? Entonces eso me parece interesante, que creo que la educación tiene mucho de eso, ¿no? De la desapropiación. Pero bueno, entonces, en definitiva, lo que les quiero contar con todo esto de las metodologías hackers es que me parece importante que pensemos la tecnología más allá de las lógicas capitalistas, ¿no? De la productividad, de la innovación, del progreso.
se ha asociado como de manera inequívoca que si hablamos de tecnologías hablamos de capitalismo, y yo pienso que no es así. De hecho, un poco también en el seminario con Eugenio Tiselli, por eso se habla de reescrituras tecnológicas, porque nos toca reescribir las tecnologías y hacerlas con otros valores, ¿no? Entonces, bueno, estas ideas que les estoy compartiendo sobre el quehacer del artista, del investigador o del docente, relacionadas con la idea del hacker, tendría que ver con la capacidad de infiltrarse, ¿no? Para alterar las funciones, los usos y los códigos estabilizados, ¿no? Y esos códigos pueden ser conceptos, pueden ser discursos hegemónicos, pueden ser cualquier código estabilizado, la posibilidad de hackearlo, ¿no? Y entonces tendríamos que comprender cómo funcionan las cosas, los códigos ya operativos, para descifrarlos y trastocarlos y compartirlos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí quería dejar entonces la cuestión de las metodologías hackers. Buenísimo, Sofía. Muchas gracias por compartirnos. Me encanta la idea. Yo lo de la gambiarra lo conocía sin, es decir, yo haciendo la traducción a que se parecía a un hackeo, pero nunca lo puse en el mismo lugar. Me encantaba por esa simplicidad justamente, ¿no? En Brasil tienen incluso una revista que se llama, bueno, tienen ya una ciencia de la gambiología. Es extraordinario porque ya le llaman la ciencia de la gambiología y es una cosa parecida, siento como a la patafísica de los dadaístas, un poco estos conceptos que se desdefinen a sí mismos, un poco o que se definen solamente en el uso, y entonces resulta ser como una especie de broma, pero muy en serio, ¿no? Una broma, una sugerencia muy, muy, muy seria en términos de la sutileza, quizás no tomarse tan en serio a veces en ese sentido, puede ser mucho más fuerte que hacerlo. Y bueno, pues te planteo algunas de las preguntas que recopilamos para que vayamos ir ganando, y si alguien quiere preguntar, ya sea en Facebook, lo pueden apuntar ahí mismo en los comentarios, ya hay una nota ahí para hacerlo, o aquí mismo los que estamos aquí en la sala, pues por favor también se vale. Y entonces, bueno, te planteo, Sofía, la primera cuestión. Ahí. Aquí estamos. ¿Existen estrategias que realmente causen una perturbación que modifique un sistema hegemónico, digamos, el sistema artístico o académico? ¿Cómo podemos concretar esas acciones si no es con una fuerza que el mismo sistema nos proporciona? Por ejemplo, muchos de los artistas más contestatarios, entre comillas, o que al menos lo parecen, son también de los más legitimados por el mismo sistema de arte. Sí, sí, bueno, es algo que creo que en las artes, y sobre todo en esta idea del arte político, nos ha, digamos, hemos debatido mucho, se ha debatido mucho, porque digamos que alguna vez se decía que la potencia política se veía mermada en el momento en que entraba como a la institución artística, ¿no? Entonces, que para que sea político no tenía que ser arte, y para que sea arte no tenía que ser político. Yo creo que más que pensar como en arte político, me parece que es interesante pensar en lo político en el arte, ¿no? Y creo que hay como una potencia política, por supuesto, ética, en las prácticas artísticas, que es como ineludible, pero que no se pueden medir en términos como de calculabilidad y de eficacia, ¿no? O sea que creo que, por ejemplo, lo que yo pensaba cuando leía esta pregunta era como, me venía a la mente estas imágenes de los caminos del deseo, ¿no? Es decir, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando vamos por algún lugar, a veces hay como caminitos, no sé, en un parque, ¿no? Por ejemplo, está donde tenés que caminar, pero de repente hay como pequeños senderos porque la gente no respeta como lo que se le marcó que tenía que recorrer, entonces hay como atajos, ¿no? Hay como otros dibujos, digamos, en el territorio, y esos son como los caminos del deseo, ¿no? Es decir, ante todo este aparataje de diseño
de urbanismo, digamos, de dónde se tiene que transitar, cómo, de las calles, digamos, de las autopistas, hay siempre como que caminos hechos por el propio andar, ¿no? Y eso, digamos, que podría ser como tácticas, ¿no? Tácticas de desvío, pero que luego, indefectiblemente, el sistema lo que hace es pavimentarla, ponerle una calle, ponerla en Google Maps, ¿no? Entonces ya queda como institucionalizada, ¿no? Entonces, esta absorción de toda disidencia hemos notado de que es parte de la potencia, digamos, del sistema, ¿no? Porque toda posible disidencia la absorbe. Entonces yo creo que ahí lo que es importante no es pensar que solo con una estrategia se va a realizar algo diferente, sino que siempre es algo en movimiento, como las zonas temporalmente autónomas, ¿no?, de Hacking Bay, que le da más valor, digamos, a la insurrección que a la revolución. O sea, en la medida que algo se institucionaliza, digamos que se solidifica, ¿no? Entonces es más potente, digamos, el verbo que el sustantivo. Es decir, es más potente la acción o el gesto performativo que cuando ya se convierte en un nombre, ¿no? Entonces, es como siempre como un desacomodo en el cual es como un poquito de lo que planteaba Rancière con esta idea del reparto de lo sensible y de trastocar, de vuelta para usar como las palabras del propio simposio, ¿no?, de trastocar el reparto de lo sensible. Siempre es un gesto, digamos, como líneas de fuga, ¿no? Esta idea del disenso, ¿no?, del acontecimiento político, en verso, digamos, de todo lo que quiere mantener el status quo, que es la dimensión de la policía, ¿no?, de la policial, ¿no?, de poder como mantener el reparto de lo sensible. Entonces, yo creo que son como, digamos, gestos, ¿no? Gestos de... Y quería mencionar también algo respecto de que las instituciones juegan como en este doble filo, ¿no? Tanto la institución artística como la institución educativa son brazos del poder. La paradoja es que dentro de ellas se pueden gestar su propia criticidad y su propia transformación. Pero hay que tener cuidado porque las instituciones, por supuesto, son funcionales al poder. Entonces, estamos jugando como en ese filo, ¿no? Podemos, a pesar de que tengamos muy buenas intenciones, podemos replicar lógicas, lógicas y desigualdades, ¿no? Por ejemplo, es lo que se plantea con, digamos, con el maestro ignorante, ¿no? Y con esta idea de las pedagogías embrutecedoras, ¿no? Es decir, sí, hay muy buenas intenciones, pero al final seguimos asumiendo que el otro no sabe y que yo sí sé, y entonces le tengo que enseñar, y entonces sigo reproduciendo la asimetría, en vez de generar unas pedagogías de la emancipación. Entonces, digamos que es tal cual, aparatos ideológicos del Estado. Entonces, las artes, por supuesto, a nivel simbólico, son extensiones muchas veces del poder, y entonces nuestro lugar es paradójico, pero sí se puede desde ahí también revocar esas lógicas, ¿no? Entonces, pero sí hay que tener en cuenta como filo, ¿no?, de las instituciones. Sí, pienso en la conciencia del límite, porque a veces con estas definiciones que tendemos a categorizar y a explicar, digamos, del contenido de esa categoría, muy bien, porque pues de eso va el lenguaje. En la frontera las cosas siempre se negocian, en la frontera del concepto, ¿no? Es decir, yo puedo decir institución, o puedo decir Estado, o puedo decir libre albedrío o libre manifestación de las sociedades, y tiendo a definir esos conceptos, pero a veces en la práctica, y lo estás diciendo tú hace un momento, en la práctica es en donde se negocia eso, que quizás la práctica siempre se acerca a la frontera, ¿me explico? Es decir, siempre negocia en ese territorio indómito e innombrado que es la frontera. Pero la frontera está llena de deseo también. Es decir, alguna vez en otra charla que teníamos, justo te comentaba esta frase que siempre va conmigo justo para estar alertas, ¿no? El rizoma siempre desea el Estado, dice Deleuze y Guattari, ¿no? Porque en la frontera también hay mucha atracción, mucho deseo, mucha negociación, y es ahí en donde los conceptos dejan de ser falibles.
y me parece que está bien que no sean falibles y no sean verificables solamente en el mero concepto, sino que hay que ponerlos en práctica y hacerlos acción, ¿no? Y es ahí en donde está estando justamente las zonas temporalmente autónomas, son momentos, espacios determinados indeterminados, aunque se determinan en ese momento, pero después de nuevo se disgregan para ejercer ese cambio de significados o esa negociación entre significado y significante. Y es ahí en donde nos jugamos justamente ahora, ¿no? En el espacio complejo. Por eso lo de la gambiarra y lo del hackeo sutil me gusta mucho, porque implica un cierto silencio, porque si nos regodeamos en el concepto y nos regodeamos en la hiperdefinición e imaginamos que así es el mundo, yo soy lector de los apocalípticos desde Baudrillard, ¿no? Y ayer me lo criticaban un poco, y yo siempre digo, no esperemos que estos filósofos nos resuelvan el mundo, absolutamente de acuerdo con tu apreciación acerca de que, bueno, propone algo más que este destino y este destino terrible, pero yo nunca les doy, digamos, las cualidades que los sistemas cerrados les dan a sus pensadores. No digo, me tiene que resolver el mundo un filósofo, no. Solamente me está planteando una visión acerca del caos que él vive, y ese caos puede ser incluso un poco poético. Quizás ahí está el deseo y hay que tener cuidado. Ahí está mi deseo en lo poético de las imágenes, en lo poético del infierno, pero sí que es cierto que puedo mezclarlos y que puedo hacer, digamos, un sampleo, para hablar también en estos términos más de negociación y de empalmes, lo que decía Hakim Bey, justamente el palimpsesto, ¿no? Hacer palimpsestos que se superpongan unos a otros e ir arrancando, digamos, las distintas capas, ya sea de pared o de pinturas, que es el verdadero palimpsesto, o de capas geológicas, e ir encontrando ahí donde, y lo más esperanzador de esto es que no está escrito, ¿no? Es decir, que nadie podría haberlo dicho mejor que lo va a decir tu propia experiencia directa de los acontecimientos, ¿no? Bueno, ya me clavé yo y quiero leer la siguiente pregunta, que va muy en este sentido, nada más que hacia lo más concreto, ¿no? ¿Realmente es efectiva la dinámica del hackeo en términos de utilizar los mismos recursos de la máquina para emanciparse de la máquina? Bueno, creo que esto ya lo respondiste de algún modo. Pienso, por ejemplo, en muchos de los super hackers que son unos genios de programación, al igual que los programas de Google. ¿Cómo saber si no estamos solamente replicando las prácticas de dominación y los sentidos que proporciona la máquina, pero creyendo que le damos la vuelta? Creo que de algún modo está diciéndose ya, ¿no? Aunque es una pregunta que de todos modos sigue ahí. Sí, sí. Quizás solamente como para retomar algo breve, es como que me parece que tampoco, digamos, que se trate como de emanciparse de la máquina. O sea, creo que, digamos que si hacemos eso, si lo ponemos en esos términos, parecería que la máquina es como ajena o está como en otro orden a nosotros, y la máquina es muy humana, ¿no? Digamos. Entonces, no creo que sea como por ese lado, pero también creo que algo de lo que se menciona acá, como esta idea de los hackers de Google y todo, es un poco lo que mencioné, digamos, de apartarnos como de estos estereotipos del hacker y irnos más como hacia sus modos de hacer, como en términos quizás como de los activismos o de los hackfeminismos que se derivan un poco o se apartan un poco de esta génesis, digamos, ¿no? Sí, lo pensaba justo cuando dijiste lo de los gente que trabaja para Google o otras compañías. Son justamente estos hackers que primero comenzaron siendo contestatarios y que los compran, y se verifica ahí un poco esta frase medio apocalíptica que es todo rizoma tiende al deseo, que es una frase, me parece, de advertencia. No dice no tiende al deseo, sino tiene deseo, ¿no? O sea, porque no necesariamente el rizoma que reconozca su propio deseo por el poder o por el Estado, perdón, todo el rizoma tiende al Estado, sí, creo que lo dije bien. No quiere decir que aunque tenga el rizoma Estado, digamos, no pueda observar el aparato ideológico de Estado, que es este análisis althuseriano que me gusta tanto a mí también, porque si ya lo comprendes y si ya de algún modo
lo significas, dices, oh, cuidado con ese deseo, ¿no? Mejor apago la televisión, no sé, alguna cosa así, un gesto muy pequeño. Quizás mejor hackeo mi televisión, y convierto mi televisión en una gambiarra, mi televisión vieja, y pues la hago una pecera o alguna cosa que es muy sutil, pero que reconvierte y además utiliza, digamos, la naturaleza de la invención humana desde siempre, ¿no? Es decir, eso es primigenio, eso es de toda sociedad que lo hizo, y no dejemos, tengo una frase que siempre llevo conmigo de Mariana Botey, que es, el neolítico sigue entre nosotros. Seguimos de algún modo pensando como el neolítico. Y si estamos dentro de nuestras pequeñas cuevas, en nuestros pequeños huevitos de subsistencia ahora en este confinamiento, pues hacemos muchas cosas que son propias del neolítico, como se me acabó el jabón, bueno, a ver de dónde voy a conseguir, o a ver si junto alguna gambiarra maravillosa es juntar los jaboncitos que te van quedando de sobras y hacer un gran jabón, que es una especie como de cosa informe, pero muy bonita, ¿no? Dentro de todo, porque tiene colores y tiene mugre también que se ha quedado pegado entre algunos pelos, ahí se van, y en fin, ¿no? O sea, es una cosa muy, pero es muy natural, ¿no? Porque pues esa es nuestra manera de concebir los espacios y las cosas en los espacios, ¿no? De la poética de los objetos también, ¿no? Bueno, sigo con la. Hay otra que no te había planteado, bueno, ahorita te la hago. Hay una aquí muy larga, pero está interesante, a ver si, vamos a ver, porque tiene que ver con Latinoamérica. De manera superficial se podría pensar que las prácticas activísticas del activismo digital, como el hacktivist, el flooding, etcétera, a diferencia de otras, no tuvieron por qué haberse visto afectadas en su planeación, producción y ejecución por el contexto de la crisis sanitaria actual y sobre todo por las medidas de aislamiento y contención impulsadas por los gobiernos al operar nativamente en las tecnologías de la comunicación como Internet, que se presenta hoy por hoy como el lugar cotidiano en donde suceden las interacciones laborales y sociales de gran parte de la población. Dicho esto, también se podría pensar que en este momento que se presenta la oportunidad para que dichas prácticas tomaran un papel más protagónico y sobre todo masivo en las manifestaciones sociales en el contexto latinoamericano. Bueno, a ver si lo leí bien, ¿no? Es decir, se esperaría que en los recientes estallidos sociales que se han visto, por ejemplo, en Chile, Perú, Colombia o México, estas acciones hubiesen sido pensadas como la manera de manifestarse masivamente sin la necesidad de exponerse a las multitudes y con ello a contagios y desprestigio por la opinión pública. Teniendo en cuenta esto, ¿usted cree que no ha sido de esta manera? Es decir, ¿qué hace falta para que el activismo digital, sin importar si viene impulsado desde el arte u otras fuentes, se constituya como una alternativa viable para la expresión masiva del del descontento? Y dice, agrega una nota, dice, pensándolo más allá de grupos como anónimos. Sí, bueno, creo que más bien estaría bueno como invitarlo a que, o Sí, sí. invitarla a que comente un poco, me parece muy, muy interesante, pero yo quisiera como señalar, bueno, primero que de repente creo que se tiende como a dicotomizar como la relación como del espacio físico y de lo digital. Yo creo que ambos son espacios públicos, pero creo que, digamos, yo no renunciaría como a... Yo sí apostaría por la presencialidad, por la materialidad y por el territorio. Yo creo que eso es insustituible, digamos. El cuerpo y el poder de estar juntos y de manifestar a pesar de que se diga que los contagios o lo que sea, bueno, creo que el poder de la multitud junta en un espacio es una herramienta que creo que no es sustituible, ¿no? Que se pueden, digamos, complementar o complejizar a través de estrategias que tienen que ver con las formas de activismo online, sí, pero yo haría énfasis que el hacktivismo o los hacktivismos y el hackfeminismo no están pensando solamente en que todo sea como online. Es como una relación muy importante de siempre volver al territorio, a la materialidad. También el territorio puede ser, por supuesto, Internet.
es como un territorio, es un espacio público, es un territorio en disputa, pero creo que me gustaría señalar eso, que estos movimientos hacktivistas y hack feministas apuestan mucho también por las corporalidades, por las afecciones, por el estar juntos, y bueno, creo que quería decir eso. Ah, bueno, y de repente pensando en todo esto de los activismos en América Latina, volver como a veces al EZLN, ¿no? Que de los primeros como de esta idea de la guerrilla comunicación y de donde viene como esta idea del uso de los, ¿no? de formas descentralizadas de comunicación para expandir la guerrilla o para socializarla, es como un referente como muy importante, pero bueno, creo que solamente me quedaría con la idea de que no es excluyente o que no lo veamos como dicotomías, ¿no? Que veamos como estas continuidades como materiales y digitales. Ok. Bueno, te planteo otra pregunta que no te había enviado yo en el grupo de preguntas que tienes, porque llegó después, pero bueno, va por el mismo lado, pero quizás sea bueno también comentarla, porque habla, bueno, será lo mejor. Cuando la hiperconexión se torna una verdadera demanda social, pero entre el progreso social y el progreso técnico se interponen los intereses corporativos, que ya hablamos un poco de eso, ¿qué salidas visualizas para la libre difusión de las herramientas digitales y de la información de la red? ¿Cómo romper candados y librarse de la penalización a las que algunas prácticas de compartición de conocimiento están sujetas? ¿Sirven los discursos ciberlibertarios? Porque ahora justo se aprobó, por cierto, en México, sabrás, esta ley de candados digitales y que no puedes compartir, anti-copyleft, súper respetuosa de los copyrights y de los derechos de autor y tal. Entonces es interesante esta pregunta, un poco también pensando en eso. Sí, bueno, creo que si hay formas que tenemos para inventar o para negociar, quizás no es como de manera individual, ¿no? O sea, creo que por eso las organizaciones de la sociedad civil y también desde comunidades como artísticas o académicas, es muy importante como ir dando ¿no? Ir dando pasos o ir generando como otro tipo de precedentes, porque estamos, digamos, como en la lógica como de los términos y condiciones, que son como instancias como dictatoriales, digo yo, un poco, porque son como, tenés que aceptarlo y si no, sos excluido, ¿no? Y, si, y eso es como muy riesgosa, esa lógica, solamente como poner cláusulas y agregar como, ¿no? letras chicas que dicen cosas, pero en ningún momento nosotros tenemos como capacidad de agencia o negociación, pero claro, podemos como simplemente como aislarnos, es decir, ya no utilizo cierta cosa, o podemos en todo caso quizás como inventar otras actividades, ¿no? Pero me parece que es algo que tiene que ver que tiene que ver con la colectividad, porque de alguna manera lo que se ha hecho es que las leyes respaldan, por ejemplo, esto del derecho de autor es como un poco engañoso, porque parece que el derecho de autor protege al autor, pero el derecho de autor protege a las empresas. Son los derechos, digamos, del, de las empresas para poder explotar, ¿no? Los bienes intangibles, ¿no? Entonces, digamos que nos vamos a veces con la finta de que no, claro, vamos a defender los derechos de autor porque nosotros somos artistas y porque es importante, ¿no? Y entonces ahí yo creo que hay mucha confusión, creo que el término propiedad intelectual, por ejemplo, es un término, así como el de inteligencia artificial, son términos que generan muchísima confusión y equívocos, y quienes se benefician de esos equívocos son las empresas y las corporaciones. Entonces, creo que tenemos que discutir más a fondo este asunto de los derechos de autor, pero no desde esta lógica como Sí. netamente como de la explotación comercial, sino desde otros lugares. Ahora, Y, también se convierte a los autores en los perros defensores de los derechos de autor porque pues ellos perciben el salario, digamos en términos de trabajo, el salario que las grandes empresas les proporcionan. sí, y de hecho con esto de los candados lo que se considera es que un objeto tecnológico, un dispositivo, un celular o lo que sea, es una obra, es decir, es
por eso tiene derecho de autor, porque es la obra de un autor. Entonces, si tú querés como acceder a él, hackearlo, desactivarle la geolocalización o hacer algo de lo que no viene por default, digamos, estás violando la integridad de la obra, ¿no? Estás violando el derecho de autor, ¿no? Y entonces creo que hay como muchísimos equívocos y me parece problemático que se ponga los intereses de los particulares por encima del interés común, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas para discutir y para luchar, digamos, también de manera colectiva ahí. Sí. Sofía, te planteo una última pregunta porque se nos está acabando el tiempo y tenemos que abrir la siguiente sala, pero no me quiero ir y despedirme sin preguntarte esto acerca de la educación, que esa es la última pregunta de las que te envié. ¿Cómo percibe el panorama de la educación artística en un contexto en el que se están comenzando a abandonar los recintos y, por tanto, la mediación corporal y afectiva que en ellos puede generarse? Sí, voy a contestar muy breve, pero me parece una pregunta clave y yo veo muchísimos problemas y veo muchos debates que tenemos que dar y cosas que resolver al interior de nuestras instituciones y también como parte de la sociedad civil. Primero, veo una gran brecha educativa y digital cuyas consecuencias en nuestro continente latinoamericano son nefastas, que se están agudizando y vamos a tener que ver cómo abordamos este asunto de la brecha educativa. Yo creo que tenemos que apelar también a la presencialidad, no simplemente aceptar de que ya esto es lo que va a ser. Yo pondría como ahí un signo de interrogación, pero bueno, también creo que es, digamos, algo crítico es la idea de los tecnoentusiasmos, de la pérdida de la autonomía. ¿Puede haber autonomía sin soberanía tecnológica? Las instituciones públicas pueden seguir siendo autónomas si están derivando todo hacia las plataformas privativas. Creo que ahí se trata de construir nuestros propios YouTubes, nuestro propio Sí. Zoom, nuestro propio, digamos, creo que no es lo más conveniente. Creo que es muy alarmante que se esté, digamos, no protegiendo los derechos de la comunidad académica, y creo que es muy riesgoso y creo que es alarmante, creo que lo tenemos que discutir. Y bueno, y creo que también ha habido como un cierto retroceso en los modelos pedagógicos, lamentablemente. O sea, quizás no me estoy refiriendo a prácticas como las que de repente se han estado compartiendo aquí en el simposio, sino que es como a nivel de las políticas públicas educativas, lo que veo es que hay como una reefervescencia de este modelo bancario, de este modelo de la transmisión, de este modelo que criticaba Paulo Freire, ¿no? De pensar que la educación es como transmitir o enviar, y desconocer, digamos, los contextos y la capacidad de crear conocimiento por parte de los sujetos, de las personas. Entonces, creo que lamentablemente ha habido un retroceso a nivel de lo pedagógico, al menos desde el discurso institucional, y creo que por eso como docentes tenemos que generar pedagogías de la emancipación y pedagogías críticas. Buenísimo, Sofía. Pues muchísimas gracias por compartirnos, por esta charla muy grata. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues nos estaremos viendo seguramente pronto o encontrando por estas plataformas o ya quién sabe qué, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Muchas gracias de nuevo y pues continuamos. No sé si quieres Gracias, decir algo. gracias a ustedes. Muy bien. Pues gracias. Nos vemos ahora mismo en la siguiente mesa donde se presentarán las siguientes ponencias. Ya nos vemos allá. Muchas gracias a todos y hasta luego. Abrazos.